Bueno, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Días, perdón, o tardes, dependiendo la hora que vean el video. Bueno, hoy ya empezamos una nueva semana, muchachos, y un nuevo mes, y el último, en el cual se manifestarán muchos cambios para nuestro proceso de aprendizaje y verán pues que ya ahora es un poquito pesadito porque ya estaremos en fases de evaluaciones todas las semanas, todas las semanas. Pero entonces, con la situación de que nosotros sabemos que vamos pues a salir adelante, somos inteligentes, somos pilosos, entonces no hay ningún problema. Entonces, hay que hacerle el ánimo por esta semana. Estamos ya prácticamente ya en las últimas y estamos en la semana del 3 al 6 de noviembre. Y hoy toca entonces video de ciencias naturales. Pero igual, aquí yo les voy a mostrar nuestra programación para la próxima semana. Y tengan en cuenta entonces que para esta próxima semana lo que debemos de tener es mucha disposición para aprender y también para disfrutar. ¿Cómo les pareció las actividades del Halloween? Espero que les hayan gustado y ya cuando nos encontremos el próximo miércoles, mañana, perdón, en el encuentro sincrónico, espero que me digan sus experiencias pues con lo que pasó pues en la semana de Halloween. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser esta semana? Va a ser muy sencilla. Entonces, recuerden pues que venimos de un festivo donde disfrutamos y descansamos. Entonces, donde disfrutamos y descansamos. Entonces, en este festivo, acá nosotros se nos presentaron pues muchas novedades. Eh, Celebramos el Día de Todos los Santos Difuntos y a su vez entonces conmemoramos ya en las fechas anteriores el Halloween. Hoy pues vamos a ver lo que es la tabla periódica. Mañana habrá encuentro sincrónico en matemáticas y español. De matemáticas ya tengo el contenido definido. Vamos a ver divisiones y divisores. Y en español sí todavía no tengo el tema definido, pero ya más adelante se lo diré. El jueves hay video de los climas y el viernes hay encuentro sincrónico de matemáticas y español. Entonces espero pues que, que tomemos la mejor actitud esta semana de mucho aprendizaje. Listo, y nos vamos a encomendar todos esta semana y siempre a nuestro Papá Dios, que nos brinde una excelente salud, que nos brinde conocimiento, mucha alegría y muchas expectativas, y que estemos siempre con Él y con el Espíritu Santo para que también nos brinde sabiduría, experiencia y conocimiento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Listo, entonces vamos entonces a comenzar entonces con esta semana y ya saben pues que el contenido del día de hoy era, vamos a ver la tabla periódica. Entonces recordemos que la clase anterior nosotros empezamos a ver los elementos y las mezclas, ¿cierto? Entonces, recordemos entonces que los elementos más comunes que nosotros vimos en las mezclas es la unión de dos elementos. Entonces, y el elemento es la sustancia original en sí. Entonces, como elementos cogimos que había muchos elementos y que están siempre en estado puro. Por ejemplo, el hidrógeno AU. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno es un elemento. Y el oxígeno es otro, para que no pinte acá.
y el oxígeno es, es una mezcla muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, si mezclamos, por ejemplo, y vamos a abrir el otro tablero, si mezclamos, por ejemplo, si mezclamos, por ejemplo, el, mezclamos, por ejemplo, el hidrógeno, el H, con dos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno, estamos mezclando, estamos diciendo que esta es agua. Y el agua es una mezcla. Y así, por ejemplo, existen gran variedad de mezclas que podemos nosotros determinar y ver. Y sustancias originales. El oxígeno solo es una sustancia. El hidrógeno solo es una sustancia. La sal, el sodio, es una sustancia y es el principal componente de ¿qué? De la sal. Entonces nosotros vimos hace muchos días esos, los elementos y las mezclas. Ahora nosotros, viendo entonces los científicos que existen una gran variedad de mezclas, entonces decidieron crear una pequeña tabla, ni tan pequeña, donde condensaban la cantidad de elementos puros que existían en este planeta Tierra. Esa cantidad de elementos puros que existían en nuestro planeta Tierra se denominaban o lo llamaban la tabla periódica. Entonces, ahí es donde comienza la historia. Y vamos a ver a continuación, una explicación de lo que es la tabla periódica. Entonces, vamos a ver la explicación. Vamos a utilizar a agradecer al canal de Hamilton Channel, el cual hizo pues el video y nosotros pues vamos a utilizarlo con los fines de aprendizaje. Siempre que hagan un video, porque son videos que a veces son muy demorados de hacer, démosle siempre me gusta, niños. Démosle siempre me gusta y entonces vamos a comenzar el video que está muy interesante. ¿Listo? El día de hoy trabajaremos química. Hablaremos sobre la tabla periódica. Espero que lo disfrutes. Hamilton, Colombia, es educación para todos. En el pasado, a pesar de conocerse algunos materiales, como el oro, la plata, el mercurio, el cobre y el plomo, no se tenía la noción de que dichos materiales eran elementos químicos de la materia. El primer descubrimiento de un elemento fue en el año de 1669, cuando el alquimista Henning Brand descubrió accidentalmente el fósforo al intentar convertir metales, como el plomo, en oro puro, algo que por supuesto nunca logró. ¡Qué hombre tan loco! Pero bueno, eran las creencias de la época. Luego, en el siglo XVIII, empezaron a surgir nuevos descubrimientos, principalmente los gases, como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, además de empezarse a consolidar el término elemento. Antoine Lavoisier, famoso químico, biólogo y economista francés, es considerado el padre de la química moderna. Hizo grandes aportes, entre ellos, la lista de sustancias simples, donde aparecían 33 elementos, agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras. Todo esto, en un intento de sistematizar los 33 elementos descubiertos hasta ese entonces. Veamos la lista más de cerca. Siguiendo los pasos de Antoine, encontramos al químico alemán Johann Wolfgang Wegener. Él, a principios del siglo XIX, notó el parecido que existía entre ciertos grupos de 3 elementos. A estos grupos de 3 les llamó tríadas.
como las tríadas del litio, sodio y potasio, el calcio, estroncio y bario, y el cloro, bromo y yodo. A finales del siglo XIX, el químico inglés John Newlands señaló en una serie de documentos que cuando los elementos se enumeran de menor a mayor peso atómico, las propiedades físicas y químicas parecidas se repiten en intervalos de 8. Esto fue llamado la ley de las octavas. Pero cuidado. No se debe confundir con la ley del octeto. Veamos las octavas. Los elementos de una misma columna tienen propiedades físicas y químicas parecidas. Casi simultáneamente en 1869, el ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica. Esta tabla agrupaba los elementos en grupos de 8, cada uno con propiedades químicas y físicas similares. Además, dejando casillas libres para los elementos que faltaban por descubrir. Incluso predecía las propiedades de estos elementos faltantes. No obstante, esta tabla presentaba problemas, se debieron integrar los gases nobles, las tierras raras o lantánidos y actínidos, y elementos radiactivos. La tabla quedó de la siguiente manera. A medida que el tiempo pasaba, más y más elementos eran descubiertos, hasta tener la tabla que hoy día conocemos. La IUPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés, es la autoridad a nivel mundial para la denominación de los elementos y compuestos químicos. En la tabla periódica, tenemos a los elementos alcalinos, a excepción del hidrógeno, los alcalino-térreos, los metales de transición, las tierras raras, los no metales, otros metales, halógenos y gases nobles. Recapitulando, se puede encontrar el símbolo, el número atómico, la masa atómica, entre otras propiedades, de todos los elementos conocidos hasta ahora en la tabla periódica de los elementos químicos. Por ejemplo, para el elemento calcio, ubicado en el período 4, grupo 2, vemos que su símbolo es Ca y tiene masa atómica de 40,078 y un número atómico de 20, es decir, posee 20 protones. Los grupos van del 1 al 18 y se cuentan de izquierda a derecha. Por su parte, los períodos se cuentan de arriba hacia abajo y van del 1 al 7. En un grupo, las propiedades químicas son muy similares, porque todos los elementos del grupo tienen el mismo número de electrones en su última o últimas capas. A estos electrones de las últimas capas se les llama electrones de valencia. Si tomamos como ejemplo los tres primeros elementos del grupo 2, el berilio, el magnesio y el calcio, vemos que todos tienen 2 electrones de valencia, o sea, 2 electrones en su último nivel de energía. Para el caso de los períodos, los elementos que pertenezcan a uno en particular tendrán el mismo número de capas o niveles de energía. Es decir, un elemento con 4 capas electrónicas estará en el cuarto período. Por ejemplo, los 3 primeros elementos del período 4, en su orden, potasio, calcio y escandio, todos tienen 4 niveles de energía, a pesar de tener diferente número de valencia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en hamiltoncolombia.com. Hasta la próxima. Muy bien, entonces miren que aquí Hamilton.com nos dio una inicial de lo que era, pues como todo el proceso de la tabla periódica. Y aquí yo voy a ir desmembrando poquito a poquito, porque eso no lo vamos a aprender toda una vez. Tienen esto y el bachillerato inclusive, para que ustedes puedan entender adecuadamente. Inclusive de todos esos elementos que el profesor Hamilton dio, nosotros solamente vamos a ver 2. Que es el número atómico y la masa atómica o el peso atómico. Entonces, vamos entonces a ver ahora de el canal de cuentos y más cuentos. Que también le damos un me gusta. Es importante siempre darle me gusta porque son creaciones que demoran tiempo y que se ve que entonces los docentes o las personas le dedican su tiempo para realizar estos videos. Entonces vamos a ver ahora la tabla periódica para que podamos ya comprender y podamos proseguir con el tema. ¿Listo? Vamos a conocer la tabla periódica de los elementos. Bienvenidos.
¿Te has preguntado alguna vez de qué están hechas las cosas? ¡Qué interesante pregunta! Los griegos pensaban que las cosas estaban formadas por 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra, y estaban muy convencidos de ello. En el siglo XVIII se descubrieron los gases como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, y aparece por primera vez el término elemento. Pero con el tiempo, los científicos descubrieron otros elementos como el carbono, el cobre, el hierro. En el año 1800 ya se conocían 33 elementos y para el año 1850 se aumentó a 63. En 1869, Dmitri Mendeleev, un químico ruso, ordenó todos los elementos según sus propiedades y los representó gráficamente en una tabla, base de la actual tabla periódica de los elementos. Les presento a Mendeleev. A partir de los aportes de Mendeleev, tenemos hoy en día nuestra tabla periódica de los elementos. ¿Qué les parece? En la tabla periódica se encuentran todos los elementos que forman el universo. ¿Lo sabías? Es muy interesante. Todos los elementos de la tabla periódica están formados por átomos. Y recordemos que los átomos están formados por protones y neutrones en el núcleo y electrones en su corteza. ¿Pero qué hace diferente un elemento a otro? La diferencia entre un elemento y otro es el número de protones que lo componen. La tabla periódica está ordenada de menor a mayor según el número de protones o número atómico. Comienza con el hidrógeno, cuyo número atómico es el 1, seguido del helio, cuyo número atómico es 2. La tabla periódica consta de 18 grupos y 7 periodos. El periodo nos indica que sus elementos poseen el mismo número de capas o niveles de energía. Tomemos como ejemplo los 3 primeros elementos del periodo 4, potasio, calcio y escandio, y podemos ver que los 3 tienen 4 niveles de energía. Veamos qué nos indican los grupos. Nos muestran que todos tienen propiedades químicas similares y tienen la misma valencia. Tomemos como ejemplo los 3 primeros del grupo 2, berilio, magnesio y calcio. Los 3 tienen 2 electrones de valencia. Cada elemento consta de un nombre, un símbolo, número atómico y masa atómica. Según las propiedades de los elementos, se clasifican en alcalinos menos el hidrógeno, alcalino térreos, metales de transición, no metales y otros metales, halógenos, gases nobles y tierras raras, que son los lantánidos y los actínidos. Hay mucho que decir sobre la tabla periódica, pero espero que con este video hayas podido aclarar algunas dudas. ¡Hasta pronto! Bueno, ya mire que aquí estos dos videos nos generan una explicación muy concreta de la tabla periódica. Entonces, nosotros acá podemos entonces conocer y mirar, inclusive buscar pues, todos los elementos pues, de todo ese proceso pues, de la tabla periódica. Y que entonces y que a veces son elementos que son muy necesarios para nosotros poder comprender de qué está compuesto ni siquiera nuestro planeta, el universo en total. Entonces, la tabla periódica, entonces como ustedes ya saben acá, entonces la tabla periódica
es un instrumento de mucha utilidad, ya que nos permite conocer los símbolos químicos, sus nombres y sus propiedades físicas y químicas. Y su conocimiento es muy importante porque gracias a ellos podemos darle una utilidad en la vida diaria y podemos conocer de qué está compuesta algunas materias que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, las sillas de nosotros están compuestas de hierro. Entonces, cada elemento, por ejemplo, algunos alimentos que consumimos están compuestos de potasio. Respiramos una combinación de hidrógeno con oxígeno. Entonces, miren la importancia de lo que es la tabla periódica. Entonces, tengan en cuenta esos elementos. Entonces, la actual tabla periódica, y como vemos acá, entonces, aquí vamos a mirar, aquí es edición, copiar. Entonces, la actual tabla periódica, la actual tabla periódica de hoy está compuesta por 7 filas, que también son llamados periodos. Tengamos en cuenta ese proceso que ahorita lo vamos a decir. Y tienen en total 16 grupos. Estos 16 grupos es por la particularidad de su química. Es decir, si son gases, son metales, son esto. Lo mismo que por periodos. Listo. Entonces, la tabla está ordenada de acuerdo, la tabla periódica está de acuerdo al número atómico Z. Ese número atómico Z significa la cantidad de protones que tiene el elemento en químico en sí. Y son 2 familias, pero cada familia tiene 8 grupos, que está compuesto por la familia A y por la familia B. Entonces vamos a mirar la guía, que ahí está mejor detallada la tabla periódica. Listo, entonces en la guía podemos ver también entonces que tiene unas propiedades físicas. Entonces las propiedades físicas, recuerda que son las que podemos ver y tocar. Las químicas son de acuerdo a la composición y de acuerdo pues a la sustancia. Entonces las propiedades físicas son las principales, los metales y los no metales. Entonces los no metales son también considerados o llamados también gases. Entonces, los metales poseen brillo y son buenos conductores de la corriente eléctrica. Ejemplo, la sal, el sodio, el calcio, el oro, la plata, el cobre y el hierro. Y los no metales son opacos y son malos conductores de la corriente eléctrica. Entre ellos se encuentran el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estas letras acá son las que nosotros llamamos los símbolos químicos. Entonces, esos símbolos químicos son de gran importancia porque son los que van a estar dentro de la tabla periódica. Listo, entonces esta es nuestra tabla periódica. Y esta es la que yo les voy a enviar a ustedes por la guía. Entonces, la tabla periódica, yo le quiero que ustedes me la entiendan de la siguiente manera. Listo, entonces está. Para que la podamos entender, está el número atómico, que es la cantidad de protones que tiene un elemento. Por ejemplo, ¿cuántos protones tiene el galio? Tiene 31, por eso está ahí desde la parte pues, del 31. ¿Y cuánto es el peso atómico del galio? Está mucho más abajo, 69,72. Entonces, todas las tablas periódicas comunes, no sé si ustedes tendrán una en su casa, tienen solamente esas 2 características y no las vamos a ver. Cuarto y en quinto vamos a ver esto, pero en cuarto y en quinto vamos a explicar por qué la clasificación en grupos y la clasificación en periodos, pero se sabe que es por su composición física y por su composición química. De un lado están los metales y de otro lado están los no metales.
Inclusive, mírenlos acá. Entonces, los más grisecitos o los más claros son los metales y los más oscuritos son casi como semimetales y los más oscuros no son no metales. Y estos son los que nosotros llamamos como latanios y actinios. Listo. Y están gases raros que son los que se encuentran acá. Listo. Entonces, yo no les voy a pedir que se aprendan la tabla periódica. Primero, eso pues, no nos va a servir de ahora para nada. Apréndanla cuando estén en bachillerato, que allá sí les toca hacer experimentos y les toca por obligación aprender la tabla periódica. Pero sí es mi obligación que cada uno de nosotros, que ustedes conozcan adecuadamente esta tabla periódica. Entonces, miren, aquí yo quiero lo que entiendan es lo siguiente, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son las características de la tabla periódica? Las características de la tabla periódica son las siguientes. Primero, poseen un símbolo químico. ¿Cuál es el símbolo químico? Es la letra. Pero para escribir la letra, esa también tiene un orden de ortografía, que es lo que yo voy a explicar. Entonces, voy a hacer un recorte. Entonces, aquí le voy a hacer copiar y vamos al tablero y aquí se nos pega. Entonces, esta es aquí la tabla periódica. Esta tabla periódica vamos a ver un solo elemento. Listo, entonces, ¿cómo está compuesto la tabla periódica? Este elemento de acá es lo que nosotros llamamos el símbolo químico. Y en esto sí soy muy exigente. Para cómo se cataloga o cómo se escribe un símbolo químico. El símbolo químico es, si es una sola letra, si es una sola letra del símbolo químico, se escribe en mayúscula. Listo, si es una sola letra. Pero como en este caso, si son dos letras, como en el caso del calcio, se escribe la primera en mayúscula y la segunda en minúscula. Siempre es así, nunca va a existir un símbolo químico con dos mayúsculas o con dos minúsculas. Siempre va a existir van a existir una mayúscula y una minúscula, dependiendo pues. Aquí este número grande es el que describe la cantidad de protones y es lo que llamamos el número, el número atómico. Y este es la masa. Otros lo llaman el peso, pero eso es la misma cuestión, pero con distinto nombre, porque ya sabemos que masa y peso son lo mismo. Listo. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan. Ese es el símbolo, esta es la masa y el peso, y este es el número. Listo, entonces vamos para la segunda parte. Entonces aquí para la segunda parte, miren que aquí estoy explicando muy bien la guía. Entonces miren que ustedes ya ven todo ese sinnúmero de elementos. Entonces miren que hay elementos que solamente se escriben. El azufre con mayúscula, el oxígeno con minúscula. Bueno, entonces el azufre, por ejemplo, ustedes tienen la duda, ¿por qué el azufre tiene como símbolo químico el S? Esas de las preguntas se las resolveré más adelante, pero entonces no la catalogan como A, es por algo, pero entonces la catalogan como el F. Inclusive el símbolo químico del fósforo es una letra que ni siquiera está ahí dentro de la palabra, porque el fósforo nosotros no escribimos fósforo con P, sino que está la letra P que es fósforo, o el cloro, que es la letra Cl, que mire que ahí está, o el oxígeno, que sí concorda, que es la letra O el nitrógeno, que es la letra N, o el flúor, que es la letra F. ¿Cómo? Yo creo que el camino, mi teoría, es porque como muchos símbolos, muchos elementos químicos que se escriben con la misma letra, entonces decidieron como de pronto catalogarla con otra letra distinta, creo, pero se las voy a buscar. Entonces,
miren que hay letras, hay símbolos que se escriben de manera distinta y otros que se escriben de manera igual. Por ejemplo, el yodo, la letra es la I. La plata, el símbolo químico es el Ag. El rutenio es el signo químico de la R. Entonces miren que, por ejemplo, ¿cuántos periodos tenemos? Mire que la misma tabla periódica te lo dice. Periodos aquí están, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 periodos. ¿Cuántos grupos son? Aquí está el grupo A, el primer grupo A, el segundo grupo A, el tercer grupo A, el cuarto grupo A, el quinto grupo A, el sexto grupo A, el séptimo grupo, el segundo grupo A, el tercer grupo A, el cuarto A, el quinto A, el sexto A, el séptimo A, el séptimo A. Y eso es el caso raro que se llama el 8A. Y aquí está en ejemplo los Bs, que aquí está el que están al contrario. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B. Y también están los gases más raros. Yo les digo una cosa, como un datico de los gases raros. Están los elementos más volátiles o uno de los elementos más volátiles. Por ejemplo, el plutonio es un elemento volátil. ¿Y sabe para qué sirve el plutonio? Que yo le digo el elemento maldito. El plutonio, yo lo llamo, yo no sé las demás personas cómo lo llaman, yo lo llamo el elemento maldito porque es uno de los componentes que utilizan para crear bombas atómicas. Entonces miren que muchas veces la ciencia también crea cosas inconsciente porque no creo que el inventor del plutonio o la inventora del plutonio haya dicho, ay no, yo voy a crear ese elemento para destruir el mundo. No, sino que es como que según la utilidad que le dé el ser humano. Listo. Entonces miren acá que podemos entonces ver. Entonces, ¿qué es? El símbolo que es acá, el nombre, que muchas veces no concuerda, por ejemplo, con el caso del hierro, no concuerda el símbolo con el nombre, para que tengamos en cuenta en eso a la hora de hacer las actividades. ¿Listo? Bueno, entonces ya aquí ya conocimos bien la tabla periódica, entonces está compuesta por el símbolo químico, entonces la primera letra se escribe con mayúscula y la segunda que acompaña se escribe con minúscula. Está el número atómico, entonces el número atómico de un elemento, borro esto que se me pasó, de un elemento químico es el número total de protones y suele representarse, ya ustedes ven, cuando calcule una fórmula química por el número Z. Vamos a ver fórmulas químicas. Y el peso atómico es la masa atómica de un átomo. Entonces está aquí el número atómico, la masa atómica y el símbolo, que es lo que solamente nosotros necesitamos conocer hasta ahorita. Listo. Aquí está explicado. Aquí yo hice pues como una explicación estricta pues para que ustedes pudieran entender. Y entonces vamos a ahora. Les tengo una mala noticia. Hay evaluación de este elemento. Listo. Esta es de carácter. La evaluación la puedes realizar de manera opcional. O sea, yo voy a poner dos evaluaciones. Tú me vas a escoger las dos que tú desees hacer. O sea, me vas a escoger la que tú desees hacer. Está primero ingresar al Máster 2000 y realizar la evaluación. Entonces, para realizar la evaluación de la Máster 2000, ingreso de la siguiente manera. Entonces, ingreso de la siguiente manera. Entonces, doy acá en buscador de Google, Institución Educativa José Roberto Vázquez. Listo. Cuando Institución Educativa José Roberto Vázquez, doy acá y busco el link que estaba en la guía. El link que está en la guía, miren que es este, el Máster 2000. Y le voy a dar, voy a esperar, le voy a dar estudiante,
e ingreso, e ingreso, e ingreso a la página. ¿Cómo ingreso? Con mi documento de identidad y la clave. Si no, si es la primera vez que entra, que lo dudo mucho, lo hago con la clave que de la misma documento de identidad. Listo. Como yo ya tengo la clave a esto, entonces yo lo ingreso de otra manera. Entonces, me dice que confirmar correo, pero yo le digo que confirmar más tarde y voy entrando. Listo. A veces me aparece directo porque ya entonces confirmé el correo. ¿Y qué hago? Aquí dice un punto llamado pruebas. Le voy a decir pruebas y me va a aparecer entonces las evaluaciones. Entonces me va a aparecer las evaluaciones. Entonces, yo simplemente le doy clic y me dice, y me aparece la evaluación. Por ejemplo, esta es del otro día que era acerca de lo del plan de evacuación, que espero que lo hayan realizado. Pero ya luego les va a aparecer, les va a aparecer que ustedes deben realizar ahí el punto que es evaluación de la parte química. Entonces, y le aparece la fecha del 4 de noviembre. Listo, entonces le damos punto ahí y simple y llanamente entonces lo voy a realizar. Tengo más o menos, no me acuerdo cuántas oportunidades, pero lo realizan. Si tienen mucha dificultad o no pueden salir, o no pueden salir, o no pueden salir, entonces yo lo que hago es lo siguiente, voy a la segunda opción de examen. ¿Cuál es la segunda opción de examen? Es la siguiente. Es más larga, pero es más fácil para ustedes. ¿Recuerdan los materiales que yo les di hace unos días? Listo. Entonces, segunda opción, no es obligatoria. Yo escojo o esta, la de realizar esta o realizar pues la evaluación por el Máster 2000. Listo. Entonces, realizar la tabla periódica en cartón paja. Listo. Toda esta tabla periódica, esta que vemos acá, me la realizan en cartón paja. Listo. Entonces, ¿cuándo se cierran las evaluaciones? Se cierran el lunes antes del festivo. O sea, el lunes a las 11:59 de la noche se cierra el sistema. Listo. Pero si no pueden realizarlo por X motivo, realizan la tabla periódica. Por eso yo les dije que nosotros este mes ya vamos a comenzar un poquito con mucho y hacer taller, evaluación, taller y evaluación. Listo. Para entonces ya no dejarlos así complicados ustedes en el año. Y ustedes me tienen que realizar un poquito de esfuerzo más, muchachos, para que podamos terminar este periodo. Listo. Listo. Si no tienen, y voy a escribirlo aquí en nota. Si desean presentar la evaluación por el Máster 2000, pero tienen dificultades, pero tienen dificultades, entonces pueden hacer dos cosas. Primero, entonces me escriban a mi profe, es que no tengo la clave del Máster 2000. Listo, entonces dame tu nombre, tu apellido y tu documento de identidad. Y yo ya entonces le escribo a la secretaria. Esto lo hago, pero no lo puedo hacer ni un sábado, ni un domingo, ni un festivo. No me llamen a última hora. O sea, si van a realizar la evaluación, realícenla de una vez. O sea, la guía está para realizarla en un solo día, muchachos. No sean perezosos y hagan las cosas el mismo día. Porque es que ustedes no me están dejando todo para última hora. Listo. Y entre si aún así tienen dificultades de acceso, ¿qué se debe realizar? Preferiblemente en un computador. Listo. Ah, profe, es que la clave no me entra. Ah, listo. Yo le digo a la secretaria que me lo reinicie. Ya luego ya hago unas indicaciones yo mismo en ese Máster 2000 con la nueva clave que me dio la secretaria y ya te la doy con facilidad de acceso para que tú puedas entrar. Listo.
Y si ninguno de los dos motivos puede, entonces me realizas la segunda opción, que es la tabla periódica en los materiales que te dije. Listo. Entonces, desde el mundo de la química, donde nos dimos cuenta que el mundo tiene en total, los voy a decir, 103 elementos y el universo también tiene 109 elementos, donde aprendimos que los dos elementos combinados forman una mezcla. Terminamos el día de hoy. No se te olvide que mañana hay encuentro sincrónico. ¿Listo? Y nos vemos, Dios mediante, en la próxima clase. Un abrazo bien fuerte, se me cuidan. Chao, 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 chao.